Sábados por la mañana, de 12 a 2, en Radio Morata, Informativo Morata. Toda la información de nuestro pueblo en Informativo Morata. Un gran equipo al servicio de la información. Informativo Morata. Sábados por la mañana, de 12 a 2, en Radio Morata. Informativo Morata. Desde el flamenco y la copla a la música clásica. Del mejor sonido pop rock de todos los tiempos hasta el heavy más genuino dentro de sus diferentes subgéneros. Saltando de la literatura en las ondas a la información taurina y los festejos populares. Sombrero y ole. No podemos olvidarnos del magazine de la mañana, las tertulias, secciones de cultura, programas monotemáticos y un gran abanico de posibilidades que te da nuestra emisora en su parrilla de programación. Por eso Radio Morata FM y tú, la mejor combinación posible. Radio Morata, servicios informativos. Está con nosotros Isabel Carrera, procuradora de los tribunales de Arganda del Rey. En su sección, hoy vamos a hacer un resumen de todos los programas que hemos tenido. Hola Isabel, buenos días. Hola, buenos días, Araceli. Pues nada, vamos a hacer un poco de resumen de todos los... Sí, de cuando iniciamos tu sección, que fue esta colaboración, comenzó el día 27 de marzo. Sí, en la última semana de marzo, y hablamos de un montón de temas, todos revueltos, con una presentación general del programa. Sí, que fueron sucesiones, impuestos... Sí, de todo hablamos, de matrimonios, de inscripciones, de todo un poquito. Después, el 17 de abril, hablamos de las separaciones, divorcios, nacimientos, tema que volvimos a tocar también 3 meses después, el 17 de julio, pero claro, son temas que están ahí. Son temas muy importantes, claro. Hicimos bastante hincapié y hoy lo volvemos a hacer, en que tanto haya acuerdo o no, es muy importante pasar por los juzgados o por el notario, que lo que quede firmado, porque lo que no se firma no existe. Eso era así. Pero firmado ante el juez o ante el notario. Hablamos de muchas cosas, se hicieron muchas preguntas, que era una separación, que era un divorcio, que era una nulidad. Podéis oír los podcasts al que tenga interés en ello. Sí, porque hablamos precisamente de la diferencia entre separación, divorcio y nulidad. Eso también hicimos un poco de hincapié ahí. Sí, sí, porque la gente no lo tiene muy claro. Sobre todo también hice mucho hincapié porque la gente ve muchas películas y piensa que es como ellos piensan, pero en el juzgado no se habla de sentimientos, solo se habla de cómo se reparten los bienes y las cargas del matrimonio, quién se queda en la casa, quién sale, cómo se paga la hipoteca, cómo se pagan las deudas que tiene la pareja, cuánto se aporta para el cuidado de los hijos, qué vacaciones tienen los niños, quién los atiende, en qué casa van a vivir, pero no en sentimientos ni quién ha tenido la culpa, porque en la cosa de los sentimientos no se entra. No se entra ahí, en este caso de los juzgados. Muy bien, pues luego el 1 de mayo de 2021, bueno, estamos hablando de este año, hablamos cómo actuar ante las notificaciones oficiales de la administración, judiciales, o bueno, por ejemplo, una multa. Sí, cualquier notificación que tengamos, hicimos mucho hincapié en que la podemos recoger o no, dejar que pase el tiempo y nosotros no la recogemos. Si no la recogemos,
sale publicada en el boletín oficial y sigue el procedimiento para adelante sin nosotros. Luego es importante cogerlos, saber qué es lo que nos están reclamando, si tienen razón o no tienen razón, recurrirlas. Las notificaciones vienen con un plazo para recurrir. Lo que hay que hacer, si alguien no las entiende, no comprende el por qué es lo que les están pidiendo, pues que pida ayuda y a personal especializado. Sí, porque si no manifestamos nada irá en nuestro perjuicio. Pues sí, tener en cuenta que nos pueden citar para ser testigo o como imputado o como interesado. Cualquier es una obligación de todos los ciudadanos el colaborar con la justicia. Nos pueden incluso poner una multa. Yo no he visto nunca poner una multa por eso, pero legalmente se puede poner una multa por no acudir a ser testigo o al juzgado. Bien, el 15 de mayo hablamos también sobre nuestras propiedades, inmuebles, casas, fincas rústicas, urbanas y toda la documentación que se necesita. Hablamos que es una situación que yo veo mucho en el despacho, que la gente llega y dice, esto es lo que tenía mi padre, y me suelta un montón de papeles allí que no se han leído en la vida. Es el patrimonio familiar. Se debe de leer las escrituras, conocer el estado en que están, saber si son escrituras o simples contratos de compra o si han sido heredadas. Se debe de mirar cómo está el catastro, cómo está el registro, saber dónde se encuentran las fincas, que hay mucha gente que no sabe dónde tienen las fincas de sus padres, enseñárselo a los hijos. Y luego, si las queremos usar, pues podemos cambiar el uso, si es un uso industrial a un uso urbano, de viviendas, si está calificada el terreno como terreno urbano, terreno urbanizable o terreno rústico. ¿Qué podemos hacer? Si podemos segregar una parte de la finca o si podemos agrupar o si queremos parcelar o dividir un edificio en división horizontal. Todas esas cosas tenemos que saber qué posibilidades tenemos de hacer con nuestros inmuebles. Muy y todo bien. Eso lo hablamos ese día. Exactamente. Yo estoy dando fechas porque si nuestros oyentes quisieran escuchar el podcast, pues ahí lo encontrarían. Ahora me voy a referir al 22 de mayo, que hablamos de lo que hay que hacer cuando somos parte de una actuación de infracción penal. Esto suena así como muy gordo. Dices, no, yo jamás me voy a ver. No, puede haber un accidente, puede haber ser tú mismo víctima de un robo o de una situación en que te ves envuelto en una situación penal en el juzgado. Bien, si tenemos un golpe, ¿cómo se inicia esta denuncia? En la Guardia Civil, con una denuncia, o también si vamos al hospital porque hemos tenido un accidente o hemos provocado heridas a alguien, o al ambulatorio. El ambulatorio y el hospital pasan un informe al juzgado y se inicia un expediente. Y ya somos denunciados o denunciantes. Si las lesiones son pequeñas, pues habrá un juicio de lesiones leves, el antiguo juicio de faltas, que todo el mundo conoce. Si son más graves, se inicia un expediente de diligencias previas. Ya, pues, todos nos podemos ver en esta situación por un accidente de vehículo, por un enfrentamiento o una equivocación o por un error de actitud, pero si nos encontramos en esta situación debemos de actuar con serenidad, siempre buscando eso, la sobre colaboración. todo no perder nunca el sentido común de las cosas. La violencia contra la autoridad, si se nos acerca un policía y nos dice, deténgase usted, pues si has hecho algo te detienes y te callas, claro. Y si no has hecho nada, también te detienes y esperas a que te pregunten y contestas con respeto y pides ese mismo respeto al policía que te está atendiendo. Muy bien, es muy importante eso que dices. Sí,
Si nos piden que nos callemos, nos callamos. Si nos piden que nos tiremos al suelo y pongamos las manos detrás, lo hacemos. Luego ya tendremos la oportunidad de decir lo que ha pasado delante del juez o delante del superior, del guardia que nos está atendiendo, de la autoridad. Pero en ese momento la autoridad es el agente que tienes delante. Y nosotros a lo mejor no sabemos las circunstancias que están rodeando esa situación. Pueden habernos tomado por un asesino peligroso o pueden habernos tomado por un delincuente. Entonces todo eso ya se aclarará, pero de momento nosotros no ponemos una actitud contraria, sino una actitud de colaboración. Eso es. Pues el 5 de junio hablamos de los tutores de los incapaces, de la tutoría. Hablamos de que hay personas que llegan, todos nacemos incapaces, somos niños, y cuando llegamos a los 18 años de edad adquirimos la plena capacidad de actuación. Cuando hay personas que por enfermedad, por un accidente, porque ya han cumplido muchos años y han perdido esa capacidad, son incapaces. Y existe la figura de la tutoría que los defiende, que les colabora y están a su lado para que cumplimentar esa capacidad que les falta. Hay jóvenes de 16 años que si su padre les da, los emancipan, pueden adquirir la mayoría de edad a los 16 también. En ese momento también, ese día, pues entramos en el tema de las herencias o los bienes de un incapacitado, que si se podían vender. Es por resaltar algunas de las cosas que habíamos hablado. Los incapaces pueden vender, pero tienen que contar con la colaboración, con la autorización del juez y del fiscal. Entonces, cualquier bien que tenga un incapaz, se le pide al juez, se le lleva el expediente de por qué se quiere vender, para que no haya abuso sobre los bienes de los incapaces. Tener en cuenta que es lo que no puede él hacer, pero claro, no se puede confiar totalmente en otras figuras, y además se le piden cuentas todos los años a los tutores. A los niños que son incapaces, cuando llegan a los 18 años no se le nombra tutor, sino que se le prolonga la patria potestad a los padres. Hasta que no falten los padres no tendrán tutor. Ya, y en el caso que los padres hayan fallecido, no tienen hermanos o no están cerca de la familia, entonces la Comunidad de Madrid tiene un grupo de tutores para hacerse cargo de las personas que no tienen a ningún familiar. Siempre se escoge primeramente familiar, tiene preferencia a los familiares más cercanos, pero hay gente que o bien el familiar no quiere hacerse cargo o bien no hay familiares cercanos. Entonces hay profesionales, tutores, que van a ser las personas que van a tener la tutoría de esas personas. Que sería tutoría judicial. Pero ¿quién se encargaría también de controlar al tutor? El juez siempre. Los jueces siempre controlan a los tutores, sean de la comunidad o sean oficiales o sean familiares. Ya. Bueno, pues pasamos al sábado 10 de junio. Estamos diciendo todos son sábados, ¿no? Todos los días. Sí. El 10 de junio hablamos de cómo hacer un testamento y qué podemos poner. Hicimos mucho hincapié en la obligatoriedad. No es obligatorio tener testamento, pero es muy conveniente y muy necesario, porque dejamos dicho lo que queremos para cuando no estamos. He tenido un amigo que ha fallecido en esta semana, y este hombre había dejado escrito que quería que su cuerpo fuera donado a la universidad para el estudio de los estudiantes. Y así se ha hecho. Cuando la familia lo sabía, y entonces cuando ha fallecido, los mismos médicos llamaron al centro y esta persona pasó su cuerpo a la universidad para estudio. Y esa es la ventaja, que cuando no estamos y no podemos hablar, queda dicho lo que hay que hacer.
Queda dicho, muy bien. El 17 de julio volvimos a hablar del matrimonio, de la separación, del divorcio. Bueno, sí, ya lo hemos dicho. Hicimos hincapié en una cosa. En la teoría ahora mismo de los juzgados es que los gastos, hace unos años las hipotecas, la hipoteca de la vivienda la pagaba el que más ganaba. Ahora, independientemente de lo que se gane, las hipotecas las pagan las dos partes. Las dos partes, ¿no? Los hijos se tiende a la custodia compartida. Ya no es que se queden con la madre, porque la madre tiene los mismos derechos y las mismas obligaciones que el padre. Entonces se está haciendo la custodia compartida como normal. Una semana o 15 días con el padre y una semana o 15 días con la madre. Así también se evita el que ninguno de los dos tenga que trasladar dinero al otro para que se alimente. Claro, porque ya los están manteniendo, les están... Claro, cada uno la alimenta el tiempo que están con ellos. Ya. Y su padre y su madre son aportando la pensión, pagándola a los hijos, tienen al fiscal para su defensa. Es que esto es un poco complicado. Sí, vamos a ver. Los hijos, el padre tiene su abogado, la madre tiene su abogado, y ¿quiénes son los que defienden a los hijos? Los fiscales. El fiscal, siempre que hay hijos menores de edad, están ahí para velar por la protección de los bienes y derechos de los niños. Vale, no me reía por nada de esto, sino me reía por lo complicado que me parece todo esto legal, de verdad que es. Sí. Ahora es interesante porque, bueno, ¿cómo se nos va a ocurrir a nosotros algo así, de todo lo que pones aquí? Bueno, pues pasamos ya al 24 de julio, sí, que fue la semana pasada, ¿no? La semana pasada hablamos de cualquier reclamación que tengamos que hacer. Bien porque hayamos comprado un vestido en mal estado, bien porque en un restaurante nos hayan dado una mala comida, un mal servicio, bien porque en el banco haya ocurrido alguna cosa, en el lugar de vacaciones, un accidente de tráfico, una reclamación en general. Hicimos mucho hincapié en que tenemos que guardar todos los justificantes, el del servicio, el de los gastos, en las reclamaciones, pedir las hojas de reclamación en el establecimiento que estemos, guardar los billetes, todo eso. Es la prueba de que hemos estado allí, que hemos pagado el servicio y que no nos ha gustado o no se ha cumplido las expectativas que teníamos. Hacer la reclamación personalmente, tomar nombre de las personas o de los testigos que estén allí, o del camarero que nos ha servido, o de la persona que nos ha atendido. Hacer fotos de lo que ocurra. O sea, es muy importante que todo lo tengamos bastante claro, con documentación, para que si se llega a reclamar ante el juzgado, tener todas las pruebas que tengamos que presentar de lo que ha ocurrido, de lo que se ha pasado. Y hay que esperar a la contestación del establecimiento o del servicio, ¿no? Claro, el primer paso es reclamar en el lugar. Esperamos la contestación. Si se resuelve en ese paso, pues queda resuelto. Si no se resuelve, con la contestación que nos hayan dado, o sin cuando haya pasado un tiempo prudencial de 1 mes, 2 meses, entonces ya podemos dirigirnos o bien a consumo, o bien, si es un organismo oficial, a la administración, o si es una agencia, nos podemos dirigir al juzgado o según el establecimiento que sea o quien tengamos enfrente. Así nos podremos dirigir al que corresponda. Y normalmente tenemos 6 meses, ¿no?, para iniciar cualquier reclamación. Hay un periodo de 6 meses que es muy importante tenerlo en cuenta para presentar la reclamación. Pasados 6 meses normalmente se pierde el derecho a reclamar. Luego es muy importante saber que tú tienes que tomar las decisiones en esos 6 meses. Pues aquí se terminó este
esta sección tuya, porque la semana pasada tenemos que recordar que yo estaba fuera, ¿no? Sí. Y tú estuviste aquí. Sí. Y bueno, pudimos hacer el programa igualmente, que me parece interesante. Sí, no, tenemos ahí los técnicos magníficos que tenemos por teléfono, funcionan de maravilla. Pues sí, porque nos ponen en conexión, pero sin problema ninguno. Sí, además oyendo el programa no hay ninguna diferencia. Pues sí. Quiero hacer hincapié en esto: no tengan miedo de demandar a las grandes empresas. Uy, ¿quién va a demandar un banco? Aunque tenga razón, no me lo van a dar. Pues pierden muchas demandas, ¿vale? Hay que pedir los derechos que tenemos. Muy bien. Y, bueno, y dejarse aconsejar siempre por un profesional, ya cuando nos vamos a meter en envergaduras judiciales. Claro, sobre todo ahí, porque podemos meternos en un pleito y luego tener que pagar las costas. Imagínese que tenemos que pagar a nuestro abogado y al abogado de la compañía y a los peritos de la compañía. Eso sí, pierdes el pleito totalmente. Se asume los gastos de los dos. No es que asumas, es que el juez te castiga las dos con partes. El pago de todos los gastos, los tuyos y los del contrario. Bueno, pues por eso hay que dejarse asesorar y con mucho sentido común, pero sin miedo cuando es una situación clara. Y ahora, con la época de verano, también cuidado con las multas de tráfico. Sí, no, las multas de tráfico. Mejor que no hagan ninguna infracción de tráfico para que no nos pongan las multas. Sí, hay que tener cuidado. Muy bien, Isabel, pues nos despedimos aquí hasta septiembre. Nos vamos de vacaciones. Eso es. Y bueno, me ha parecido muy interesante tu intervención todas las semanas. Volveremos en septiembre. Bueno, ya veremos si en septiembre tendremos el programa, cómo lo hacemos, o si ya lo dejamos así. Vamos a tener bastante tiempo por delante, pues, para pensar. Lo que sí vamos a hacer es, bueno, como dije al principio, nuevas secciones y bueno, y todo nuestro empeño que podamos. Sí. Eso es lo que vamos a hacer. Muy bien. Pues bien. Bueno, hoy no tenemos poesía. Sí, vamos a poner la poesía de Vicente Pinto, que mientras se me olvida, no la hemos puesto ni en medio. La hemos dejado al final, y es que se necesita. Es que es tan cortita que me parece poca cosa, pero tenemos que escucharla. Romperé todas las noches que me escondan a la luna y no iluminen los bosques con sendas a la fortuna. Romperé malos recuerdos de puños llenos de enquina, guiados por ojos ciegos hacia las voces que opinan. Romperé los días tristes uniéndolos con júbilo. Endulzaré los salitres de corazones en vilo. Romperé amargos silencios a golpes de amplias sonrisas y muros altos y recios con puños de poesía. Es muy cortita, pero con muchísimo sentimiento. Muy bonita. Bueno, pues nada, nos despedimos y hasta la próxima. Yo continúo con alguna entrevista más. Y nada, Isabel, muchísimas gracias de nuevo. Muchas gracias.